Antonio Naranjo, ¿te ha sorprendido que Felipe González haya decidido ir a arropar a Pedro Sánchez a este congreso que monta el PSOE? Hombre, hola Alfonso, claro que resulta sorprendente, pero solo hay dos opciones. O Felipe González se va a acabar pareciendo a Pedro Sánchez, o Pedro Sánchez intenta parecerse un poco a Felipe González. De las dos opciones, la única que lo justificaría sería la segunda, ¿no? Y aunque yo creo que hay pocas esperanzas, vamos a darle una oportunidad a la siguiente posibilidad que yo mismo no me creo del todo, ¿no? Y es que viendo que ayer Sánchez aceptó un pacto con el Partido Popular para la renovación del Tribunal Constitucional, en fin, del Defensor del Pueblo, de la Agencia de Protección de Datos y probablemente en breve del Poder Judicial, haya interpretado Felipe González que existe de verdad una especie de giro al PSOE tradicional y, por tanto, un distanciamiento de lo que ha estado haciendo Sánchez hasta ahora, desde 2015, que empezó con los pactos municipales en los llamados ayuntamientos del cambio y que eran los ayuntamientos del desastre, ¿no? Si Felipe González considera que ese cambio es posible, entendería su presencia. Si no, Felipe González acabará sumando a la lista de engañados por Pedro Sánchez, que cada día es más larga y que cada día es, más escandalosa. Yo soy muy escéptico, Alfonso, pero quizá, aunque solo sea por razones electorales, Pedro Sánchez intente moderarse y en ese sentido la vieja guardia del PSOE le apoye. Pero vamos, yo creo que Pedro Sánchez no tiene principios, tiene intereses y que si pasado mañana le vuelve a interesar pactar con Bildu, él lo hará y sería muy triste que Felipe González pasara por delante de esa posibilidad sin decir ni mu. Vamos a ver, vamos a dejar un hueco a la sorpresa, a ver si Felipe mañana echa una filípica o si se convierte en uno más de los aspirantes, bueno, pues a salir del Congreso de Valencia con un bote de vaselina en la mano. Pero solo estaría justificada su presencia si él, que fue el presidente de gobierno español que más muertos tuvo, sufrió, padeció por culpa de ETA, porque cuando más asesinatos se producen en España en toda la historia es durante el periodo de Felipe González, durante los gobiernos de Felipe González, más asesinatos de ETA, si es capaz de agarrarse del brazo y sonreír al lado de un paisano que tiene como socios de gobierno a los etarras, no te voy a decir los proetarras, a los etarras. Es un trago amargo. Si Felipe González no sube, digo yo, tú lo has dicho, si no sube a la tribuna y clama contra eso, oye, que le vayan dando. De acuerdo. No, es que además sería muy triste que Felipe comprara la idea, que es la que intenta colar el PSOE, de que no tiene pactos con Bildu. Bildu, como todo el mundo sabe, es Otegi. Otegi, como todo el mundo sabe, es Sortu. Sortu, como todo el mundo sabe, es Batasuna. Y Batasuna, como todo el mundo sabe, era ETA. El propio Otegi ha sido condenado por delitos de terrorismo en varias ocasiones. Entonces, claro que gobierna. Las investiduras de Sánchez, los presupuestos generales de Sánchez e incluso el gobierno de Navarra del Partido Socialista dependen de Bildu. Con lo cual, si mañana Felipe González llega a Valencia y lo que hace es prescindir de cualquier crítica a ese pacto sólido que tienen con los proetarras, para mí Felipe González se habría acabado. Y yo le he alabado mucho porque me parece que desde que dejó de ser presidente ha sido una cosa que en España se lleva poco, pero que es muy necesaria. Que es de alguna forma esos padres de la patria, que en otros países con tradición como Estados Unidos son muy útiles y que aquí hemos pretendido convertir en molestos jarrones chinos. Bueno, pues Felipe González, Aznar, sobre todo esos dos, Zapatero a su manera, casi siempre equivocada, y Rajoy, quizá el menos presente, me parece que son muy válidos como esos padres de la patria y Felipe especialmente ha ejercido de tal, ¿no? Como una especie de reserva moral, política, por encima de las siglas, que me parecería horroroso que ahora olvidara y prostituyera abrazándose a este presidente tan nefasto y yo creo que tan caduco que tenemos todavía. Y a estas alturas del partido, de cada 2 años de las elecciones, lo más probable, ¿tú ves al Partido Socialista de Pedro Sánchez en condiciones de volver a llegar a la mayoría pactando con todos estos, el pacto Frankenstein, o ya crees que no le va a llegar? No, yo es que mi teoría es que Pedro Sánchez presenta una moción de censura con la excusa de la famosa sentencia menor de la Gürtel, en la que el juez de Prada
introduce una línea, luego criticada por la propia, el propio Tribunal Supremo, introduce una línea que es la que utiliza Pedro Sánchez para justificar su moción de censura contra Rajoy. Bueno, pues en realidad él la pone porque comprueba una cosa, Alfonso, y es que, si te acuerdas, justo antes de las mociones de censura, vivimos un año entero de bloqueo, 2 elecciones generales en el interregno de 6 meses exclusivamente, y en los 2 con peores resultados de Pedro Sánchez. Entonces, recuerdo vivamente como el CIS auténtico, no la cosa ahora esta de Centro de Investigaciones Sanchistas de Tezanos, creo que fue en junio de 2018, entrega su última encuesta seria en la que se dice que el centro derecha en España tiene 5 puntos porcentuales por encima de la izquierda en términos electorales. ¿Eso qué significa? Que si después de 2 elecciones generales la situación de bloques de voto no solo no ha cambiado, sino que ha crecido hacia el centro derecha, solo puedes tener la posibilidad de llegar a la Moncloa con una moción de censura, justificándola con algo que a la gente le molesta tanto como la corrupción. Y eso se ha mantenido. Es decir, Pedro Sánchez nunca ha dejado de ser, Alfonso, el presidente con menos votos y con menos parlamentarios propios de la historia de España. Incluso de manera muy llamativa, hay que recordar que con esos diputados Rubalcaba abandona la Secretaría General del Partido Socialista. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que yo siempre he llamado una tormenta política perfecta. Pedro Sánchez, siendo un presidente con poco voto y habiendo intentado llegar a la Moncloa por tierra, mar y aire sin éxito, logra en los despachos el resultado que buscaba, porque consigue esas 2 cosas que son de una tormenta política perfecta que no se va a volver a repetir. La primera, que pueda gobernar con los votos de Podemos, de Esquerra Republicana y de Bildu, algo que en la tradición de su propio partido hubiese sido inaceptado 2 años antes. De hecho, le echan de la Secretaría General del Partido Socialista por eso. Lo que pasa es que, como no lo explican, él se monta la película de que le echan por no querer votar a Rajoy, le echan porque ya iba a hacer ese pacto. Y 2, que tampoco se va a volver a producir, que en el centro derecha se atomiza el voto con 3 opciones electorales en liza: PP, Ciudadanos y Vox. Las 2 cosas no van a pasar. La primera, sí, la del pacto del PSOE con Podemos y compañía, pero la segunda no, con lo cual la traducción en votos, en escaños, del voto que siempre ha tenido el centro derecha va a ser mejor y va a impedir, sin la menor duda, que él pueda repetir un gobierno Frankenstein, pero no porque no quiera, sino porque no le van a dar. Tú ves cualquier sondeo electoral y en el momento en el que solo se presenten con opciones de sacar escaños PP y Vox, la suma de todo lo demás no les va a ser suficiente. Y es que no les ha sido suficiente nunca, Alfonso, pero se han beneficiado de ese doble juego que te comento, ¿no? Hay una diferencia, que es que ahora sí controla de verdad el PSOE, sí. Y antes no. Y después está mi pregunta, en tu opinión, ¿va a haber antes elecciones autonómicas y municipales que generales? ¿O reúnen todo y nos lo meten todo en un paquete? Hombre, Alfonso, es verdad que toda la batería de medidas demagógicas que ha presentado el gobierno últimamente, intervencionistas y con un aspecto quinquenal que tira para atrás, y además falso, porque mira, te voy a dar una especie de PER para los jovencitos, para los papás, para las mamás y los abuelos, pero te lo doy con el dinero, con una parte mínima del dinero que previamente te he quitado, pues vía impuestos, encarecimiento de la luz, encarecimiento del combustible y una presión fiscal insoportable. Bueno, pero todas esas medidas, el abono cultural, el abono social, el bla, 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 son típicas de alguien que se está preparando para unas elecciones generales. Pero, por otro lado, yo creo que todavía le interesa el apurar los plazos para ver si se recupera un poco, gracias a la sensación algo ficticia y pasajera de que con los fondos europeos la recuperación económica va a ser más intensa. Entonces, yo sé que el plan de Moncloa es incluso apurar la interpretación de los plazos jurídicos para que las elecciones no es que sean en 2023 a finales, sino que sean en enero de 2024. Pero también creo que con Sánchez todo eso puede cambiar y podríamos tener elecciones antes de tiempo. En principio está claro que va a haber antes elecciones municipales, autonómicas, andaluzas, castellano-leonesas, de todo tipo, y después ya vendrían las generales, pero yo tampoco me jugaría al todo nada este presagio. Pero imagínate que hay elecciones municipales y autonómicas y que se reproduce el fenómeno Madrid, que parece que no se circunscribe solo a Madrid, que se reproduce en otras regiones españolas. Andalucía, por ejemplo.
en Andalucía. Entonces, ir a las generales después de unas Sí, autonómicas en que te han dado un revolcón, es jodido, ¿eh? sí, 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 pero esto es, a ver, sí, evidentemente, si además todo indica que en las dos autonómicas que se pueden adelantar, incluso Castilla y León y Andalucía, los revolcones serían grandes. Pero si aún así no las convocas, porque el revolcón en las generales todavía sería mayor y por eso apuraría los plazos a ver si consigue persuadir a la gente de que una vez superado lo peor de la crisis económica y pandémica, sus recetas sociales y económicas son mejores. Pero en cualquiera de los dos casos, Alfonso, a mí me parece que su ciclo se ha acabado y que lo puede intentar alargar o acortar en función de tácticas de corto vuelo y de supervivencia, pero que ya no le van a salir las cuentas. Yo creo que Pedro Sánchez es un presidente agotado, es un candidato agotado, y en el viaje lo que se ha cargado es al Partido Socialista en buena medida, y le va a costar mucho tiempo al PSOE, creo yo, recuperar, en fin, la centralidad de la izquierda en España. El que venga después de Pedro Sánchez, yo creo que va a tener mucho trabajo y no sé yo si va a conseguir gran cosa, la verdad, por lo menos al corto plazo.